Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer parcial, ya casi terminamos este semestre y bienvenidos al tutorial número 10 de nuestra materia de estructura socioeconómica de México. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no es precisamente sobre México, sino de la inserción de México en el nuevo orden económico y de la globalización. Pero antes de iniciar con el tema, les recuerdo en qué nos quedamos. Pues México en 1982 está en una crisis económica muy grande, la más grande de toda su historia hasta entonces. Está súper endeudadísimo y entonces tiene que crear una serie de acuerdos internacionales con organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional. Firma una serie de acuerdos y esos acuerdos incluyen iniciar el proceso de transición hacia un nuevo modelo económico que se conoce como el neoliberalismo. Bueno, eso es lo que vimos durante el segundo parcial. En eso nos quedamos la semana pasada. Y ahora comenzamos con la instauración, el establecimiento, desarrollo y consolidación del modelo económico conocido como neoliberalismo. Bienvenidos a este nuevo tutorial y pues empecemos. Bueno, pues mientras México se encuentra en el atolladero de una crisis económica de proporciones enormes, que la deja o que deja a nuestro país al borde de la bancarrota, pues el mundo experimenta una serie de cambios en la década de los 80 que van a significar la transición a un nuevo orden económico internacional. En la década de los 80, chicos, se presenta en todo el mundo un desequilibrio económico mundial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos los países se estancan, el crecimiento económico de los países se detiene y bueno, se nota una evidente crisis del modelo económico que se caracterizó por el proteccionismo económico y porque el gasto gubernamental era el gran motor de la economía. Es decir, los gobiernos invertían y apoyaban el crecimiento económico directamente. Entonces, la participación del Estado era muy importante para el crecimiento económico de los países. Recuerden que esta postura se asocia con la teoría que vimos en el primer parcial, que se conoce como la teoría del crecimiento continuo, que consiste en que los gobiernos de los países inviertan dinero para fomentar el empleo y se dé en la economía un crecimiento sostenido y continuo, ¿no? Bueno, pues el modelo estaba en crisis porque el crecimiento económico se estancó y además se presentaron problemas que también se presentaron en México, como una desigualdad cada vez más grande en la distribución de la riqueza, una fuerte inflación y un fuerte desempleo. Por otro lado, en la década de los 80 se empieza a tambalear el bloque socialista, es decir, los países que pertenecían al bloque socialista empiezan a derrumbarse, su economía empieza a entrar en crisis y varios países dejan de ser socialistas. Este derrumbe del bloque socialista tiene su punto más alto en 1991 con la caída del muro de Berlín y bueno, la caída de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética deja de llamarse como tal y pasa a llamarse pues Rusia, ¿no? Entonces, cuando cae el bloque socialista, pues Estados Unidos ya no tiene un contrincante, un oponente, y se coloca como el gran triunfador de la Guerra Fría, la potencia mundial indiscutible y quien controla entonces el orden económico mundial. Y detrás de Estados Unidos pues están los países europeos ya reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que está pasando en los 80s mientras México está en una crisis económica.
Como les decía, chicos, en 1991 entonces el mundo deja de estar separado en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista, y se integra. Todos los países entonces se integran en un nuevo orden económico que se reconoce como capitalista e inician la transición hacia el modelo económico neoliberal. Este nuevo orden económico se va a caracterizar por la integración política y económica de países y regiones. Para que haya integración, pues entonces debe efectuarse una apertura de todos los países, apertura comercial, pero también apertura política. Es decir, es necesaria la instauración de democracias en todos los países, ¿no? Pero también otra cara más negativa es que resurge con mucha fuerza el terrorismo y aparecen muchos ataques o varios ataques terroristas que amenazan a estas potencias económicas, ¿no? El ataque más claro es el de 2001, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y varios ataques terroristas posteriores que se han dado bueno, en España, en Francia y en otros lugares de Europa. El terrorismo también ha marcado este nuevo orden económico internacional y como respuesta al terrorismo, pues Estados Unidos invadió en 2001 Afganistán y en 2003 Irak. No podemos hablar de neoliberalismo, no podemos hablar de integración económica y de integración política sin hablar de un concepto clave que es globalización. La globalización es un fenómeno que aparece con la transición de todos los países hacia este nuevo orden económico mundial y es un proceso que consiste en el acercamiento social y económico entre las naciones del mundo a través del apoyo mutuo. La globalización no solamente tiene una dimensión económica, sino que tiene una dimensión social, cultural, política, etcétera, ¿no? Tiene muchas caras, pero en principio se muestra como un fenómeno económico porque su primera característica es la apertura económica en cuanto al comercio, la inversión y la producción. Es decir, no solamente se abren los países para el comercio, para intercambiar productos, sino que además el capital de ciertos países viaja a otros países, ¿no? La inversión, por ejemplo, alemana sale de su país y recorre otros puntos del mundo. Igual la producción. Por ejemplo, nosotros ahora actualmente sabemos que en nuestro país, en México, hay muchas industrias que no son de nacionalidad mexicana, sino que vienen de otros países a producir pues productos. Se llevan los productos, los exportan y se distribuyen a todo el mundo, ¿no? Bueno, otra característica de la globalización es la interacción y la dependencia. Todas las economías del mundo están ligadas, están relacionadas. Entonces, todas las economías del mundo dependen una de la otra. Por eso es muy importante estar atentos a lo que ocurre en economías como la europea, la asiática o la estadounidense, ¿no? Hay una interacción porque se enriquecen, ¿no? Cada economía nacional se enriquece con los aportes que otras economías tienen que hacer. Y además, una característica súper importante es el avance de la tecnología. Nunca como antes se había visto un avance tal de los avances tecnológicos, no solamente por la aparición del Internet, sino también por la aparición de la inteligencia artificial, ¿no? Aparecen los robots y con ellos se genera lo que ahora se conoce como la cuarta revolución industrial, que consiste en sustituir la mano de obra humana por robots, ¿no? Entonces, estas son en general las características de la globalización que van a condicionar las relaciones económicas internas de los países, pero también las relaciones entre países, entre continentes, entre regiones. Con
el neoliberalismo, además de la globalización, aparecen otro fenómeno súper importante, que es el de los bloques económicos. Los bloques económicos son una estrategia que se ha establecido o que se estableció para propiciar un mayor desarrollo regional, permitir mejores condiciones para competir en el mercado mundial y mejorar las condiciones de consumo. ¿En qué consisten los bloques económicos, chicos? Bueno, pues los bloques económicos consisten en la integración de un grupo de países que tienen ciertas características en común. La primera característica en común puede ser la localización, la ubicación geográfica. Por eso los bloques económicos generalmente están ubicados en un cierto sitio estratégico de la geografía mundial. Por ejemplo, puede haber un bloque económico para Sudamérica, un bloque económico para Norteamérica, otro bloque económico europeo, un bloque económico asiático, ¿no? Se supone que además de la ubicación geográfica comparten características económicas parecidas, como puede ser el desarrollo económico o el subdesarrollo económico, ¿sí? Bueno, hay diferentes modalidades de integración económica. La más básica es la área de aranceles preferenciales. Esta modalidad consiste en que dos o más países establecen acuerdos para pasarse o comerciar con productos, bienes o servicios específicos sin cobrar aranceles o teniendo aranceles preferenciales. Esa es la forma de integración en bloque económico más básica. Un nivel un poquito más arriba es el área de libre comercio. Esta área consiste en que los países acuerdan reducir total o parcialmente los aranceles. En un nivel un poco más alto está la unión aduanera, que consiste en que los países que forman esta unión pues establecen una política arancelaria común. ¿Qué quiere decir? Que establecen una misma política de impuestos con relación al resto del mundo. Es decir, que esa zona o ese bloque cobra lo mismo o los mismos impuestos por ingresar ciertos productos que vienen del resto del mundo, ¿sí? El mercado común es otro nivel de integración económica y aquí ya incluye personas y capital. El mercado común integra una libre circulación de la mano de obra, es decir, de las personas que puedan salir a trabajar entre un país y otro, y del capital. Y finalmente, el más alto grado de integración económica lo constituye la unión económica. En la unión económica hay una moneda única, es decir, los países que la integran tienen la misma moneda y se intenta armonizar políticas económicas, fiscales, laborales y las leyes, los marcos jurídicos. Si ustedes lo piensan, chicos, la unión económica pues entonces es prácticamente un país gigante, ¿no? Porque se armonizan dinámicas que por lo pronto o antes de esa unión son propias de un solo país, ¿no? El ejemplo más claro de una unión económica es la Unión Europea. En la Unión Europea hay una sola moneda que es el euro. La Unión Europea tiene, además de su administración interna de cada país, es decir, de los gobiernos internos de cada país, tienen un Parlamento Europeo que toma decisiones que afectan a todo el bloque de países que integra la Unión Europea, ¿sí? Y además tienen leyes comunes a toda la zona, ¿no? Bueno, esa es la aspiración más alta de integración económica y bueno, en América Latina no tenemos un ejemplo de Unión Europea, Unión Económica, perdón. Bueno, pues para finalizar este tutorial les presento un mapa que retrata o que establece los principales bloques económicos en el mundo.
Si ustedes observan atentamente el mapa, van a encontrar que México pertenece a dos bloques económicos muy importantes. Uno es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora se conoce como TEMEC. Otro es la Alianza del Pacífico con algunos países de Sudamérica, ¿sí? Pero también pueden detectar algunos bloques importantes por su extensión, como el bloque del Mercosur, que abarca muchísimos países de Sudamérica, la Unión Europea, que ya la habíamos mencionado, o por ejemplo en la zona de Eurasia y Pacífico, la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿sí? Bueno, pues con este mapa terminamos el tutorial número 10. Espero que les haya gustado, chicos, y procederemos a realizar nuestra actividad integradora de esta semana. Pues nos vemos para la próxima semana. Cuídense y espero que les haya gustado este tutorial. Bye.